Finalmente ya ha salido la colaboración que no sabía que necesitaba, pero ya la tengo, que es la protagonizada por Bruno Mars y Lady Gaga. Por supuesto, ha reventado las tendencias de YouTube y así es que suenan. Ya lo sabes, si te gustan estas técnicas reacciones, suscríbete al canal, que es completamente gratuito, y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Wow! Muchísimo reverb en la voz, ese sonido como más antiguo de la música Bruno Mars, infaltable por supuesto. Ese sonido de la voz un poco rota que tiene Bruno, especialmente cuando va a las notas mucho más agudas. La verdad es que es una voz para enamorarse en los 2 primeros segundos de canción. Es inevitable caer rendida a los pies de Bruno Mars. Es muy suave, tiene una forma muy sensual de cantar. Evidentemente, él sabe cómo llegar a las personas con esa voz y le da exactamente la intensidad que necesita la canción. Te hace entrar como en un estado de calma y de atención total. Madre mía del amor hermoso. ¡Qué hermosa! Madre mía, todavía no llegó al estribillo y es una canción completamente preciosa. Fíjate que ya entran las armonías, el sello característico de Bruno Mars. Totalmente. Lo que no sé es ahora cómo ensamblará la voz potente de Lady Gaga en esta canción. Madre mía. Madre mía del amor hermoso, madre mía, que va increciendo la canción. Fíjate, ya empieza a romper la voz allí en las notas más agudas. Está trabajando sobre la 4ª octava. Ya sabemos que Bruno Mars es dueño de unos agudos envidiables. Además trabaja muy bien en la mixed voice, en la parte mixta de la voz, llegando a unos agudos y utilizando la constricción exacta para poder sonar de manera rota, y además que le da pues muchísima garra, muchísima más sentimiento, digamos, a la interpretación. ¡Madre mía! Es cierto que me recuerda muchísimo a los últimos trabajos que está haciendo Bruno Mars. La verdad es que sigo su carrera. Es la primera vez que viene al canal con esta colaboración con Lady Gaga, pero me gusta muchísimo, muchísimo su trabajo. Para las personas que nos gustan muchísimo las armonías, pues esta canción es completamente ideal porque se escuchan unas armonías perfectas con un sonido característico de todas las grabaciones de estudio de Bruno Mars, que las hacen sonar súper, súper ensambladas, maravillosas. Va trabajando sobre glissando. Na, 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 na. Es una canción que pues te recuerda a tiempos antiguos, de repente música de los 70 también les podría llegar a decir, inclusive pues las vestimentas, fíjate cómo está todo ambientado, ese color medio sepia de la grabación, del vídeo quiero decir, el peinado de Lady Gaga, pues el atuendo, está todo, absolutamente todo medido, como si tú hicieras un viaje en el tiempo y te pusieras a ver esto. De verdad es que es de las pocas artistas de la actualidad que rescatan estos sonidos pues de los años 70, ¿no? Tonos menores espectaculares, esta forma de quitarle absolutamente todo el pedal a la canción, toda la potencia, toda la fuerza para terminar en una voz con un cierre cordal completo, next to you, y que desaparezca allí. Lady, ¿qué pasa con Lady Gaga? Madre mía, ya con el te das cuenta, es una U en voz de cabeza, y por supuesto le meten el sonido característico de Bruno Mars, es decir, va a estar un poco modificada la voz de Lady Gaga para que esos sonidos ensamblen bien. No me lo puedo creer. Qué obra de arte, qué maravilla, madre mía, yo no me lo puedo creer. De verdad, chicos, es un espectáculo de canción. Evidentemente conserva cosas de Lady Gaga, pero claro, al sonar ensamblado con Bruno Mars, en el sonido, digamos, de estudio que consiguen con Bruno Mars, ese brillo tan especial de la voz, se lo han puesto a Lady Gaga y obviamente esto va a sonar espectacularmente bien, todo llevado al estilo Bruno Mars, y me parece magia.
Además también, madre mía, Lady Gaga tiene esa facilidad también para poder romper la voz en las tonalidades agudas, haciendo que todavía ensamblen muchísimo más. Es como si estuviéramos escuchando un espejo totalmente en el que se ven reflejados los dos. Esas voces ensamblan a la perfección. Yo no hubiera imaginado jamás estas dos voces unidas y que ensamblen tan maravillosamente bien. Es un auténtico gozo para los oídos esta canción. Maravillosa la forma de ir increciendo la canción. Madre mía. ¡Wow! ¡Ay, madre mía! De verdad, chicos, es una auténtica maravilla. Lamentablemente, por derechos de autor yo la tengo que ir cortando, pero es una canción para escucharla una y otra vez. Una y otra vez. Dios mío, es que no me podría cansar de esto. Armonías perfectas, ¿qué les puedo decir? Ella está por arriba. Se mete aquí, Lady Gaga se mete en un mi de la quinta octava, haciendo una armonía perfecta con Bruno Mars. De momento ella está trabajando por arriba, él está por abajo, y la verdad es que, chicos, ¿qué les puedo decir? Utilizan, se mimetizan las mismas dinámicas vocales, los mismos finales, todo cuadrado, todo cierra perfecto, abre perfecto, van en la misma intención, increciendo los dos, desapareciendo los dos, aireando los dos. Es que es una auténtica maravilla vocal, no les puedo decir otra cosa. Madre mía, no me extraña que se haya reventado en las tendencias de YouTube. Y además que me alegra que la gente por fin esté escuchando en tendencias de YouTube, en los primeros puestos, buena música, porque es que realmente lo necesitamos todos. Tú a veces ves las tendencias de YouTube y es todo basura desde el inicio hasta el final. Cuando ves que de repente la juventud, la gente le está prestando atención a cosas así, me da esperanzas. Me da esperanzas en el mundo de la música. Muy antiguo. Just for a while. Madre mía. Fíjate aquí el tono. ¡Ah, madre mía! Lady Gaga, ¿pero a dónde vas? Este mi de la quinta octava ha sonado espectacularmente bien. De verdad, es un disfrute. Yo no les puedo explicar lo que yo disfruto con estas armonías. Es un goce. Muy aireado ese final, con la misma intención del primer final que hizo sobre esta misma parte. Le quitan todo el pedal, quitan toda la banda, solamente dejan piano de fondo y la voz majestuosa y preciosa de Lady Gaga una vez más. Otra de las cosas que sabe hacer muy bien Bruno Mars es aportarle esa sensualidad, pues de repente con tomar el aire y que se escuche, que no es lo mismo que cuando un cantante está jalando aire y se está quedando sin aire y lo ves apurado. No. En este caso se utiliza de otra manera para aportar sensualidad al tema. Un falsete y una voz muy aireada en voz de cabeza de Lady Gaga. Madre mía. Fíjate, los dos utilizan ese aire justamente al final. Fíjate aquí, ya sabemos, ya estamos acostumbrados a que en algún momento de la canción Bruno Mars nos va a hacer ahí una mixed voice espectacular. Y es el mi de la quinta octava. Yo creo que será pues de las notas más altas de toda la canción, pero en este caso no lo hizo Lady Gaga, sino que lo ha hecho con plena mixed voice Bruno Mars, tal y como nos tiene acostumbrados. Y obviamente ahora viene todo este puente musical característico también de Bruno Mars en todas sus canciones, donde de repente pues hay una atmósfera preciosa de música. Maravilloso. ¿Qué les puedo decir? No les puedo decir otra cosa más que es maravilloso. Todos los arreglos, la batería suena espectacularmente bien, el bajo se escucha todo, está todo tan bien cuidado, chicos. ¡Qué maravilla!
Si tuviera que decir algo negativo del vídeo, lo único que me parece negativo del vídeo es Lady Gaga con un cigarrillo en la boca. No me parece adecuado que aparezca fumando. Recordemos que estas personas son muy influyentes en la juventud. Tienen gente joven que los sigue y que quieren ser como ellos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando muchas personas se ven reflejadas en ti, pues pueden querer hacer cosas como las haces tú también, ¿no? Esto es un mal ejemplo, esto es algo que hace daño a la salud, por supuesto. Entonces no me parece y creo que era innecesario esta imagen de Lady Gaga fumando. Creo que no era necesario esto, me parece a mí, mi humilde modo de ver, no sé cómo lo ven ustedes. Por supuesto, la gente estará diciendo, ¿cómo hace para cantar fumando? Obviamente, esto es una grabación de estudio, chicos, pero perfectamente pueden hacerlo tal y como los ventrílocos pueden hablar y cantar, pues con la boca cerrada. Es el espacio en el interior de la boca que les permite poder hablar o poder cantar prácticamente con un movimiento muy, muy, muy pequeño de los labios, ¿no? Siguen, continúan en esta misma tonalidad. Creo que no va a haber una nota más alta. Es que es tremendo, de verdad, chicos. Es tremendo esto. Es tremendo. ¡Ah, madre mía! Mira, me entran los calores cuando hacen esas tonalidades. Madre mía, es que de verdad. Bruno Mars tiene un gusto musical, chicos, espectacular. Tiene un oído así de grande y que se va a juntar con Lady Gaga, que es que de verdad es que esto era éxito asegurado. Es una auténtica maravilla, la voy a gastar la canción, voy a estar todo el día hasta que me la aprenda, de verdad. Buenísima vibra entre los dos, buenísima química entre los dos, respeto, amor, maravilla. Fíjate el aire, cuando toma el aire, es muy, muy sensual. No puedo con ellos. No puedo con ellos. No, No me van a decir que esto no es memorable. Madre mía, mira, me he despeinado y todo, me entraron los calores, me he despeinado. Hace tiempo que yo no me emocionaba tanto con dos artistas, de verdad, mira. Es para aplaudirles, es completamente disfrutable, es una canción que da gusto, no es agresiva para el oído, una lírica bonita, una música que quita el sentido, unas armonías espectaculares, dos voces completamente virtuosas. ¿Qué más se puede pedir en una colaboración? Creo que es por lo menos la colaboración del verano. ¿Qué digo del verano? Del año que yo estaba esperando, chicos. Espero que a ustedes les guste. Ya me dirán ustedes qué es lo que opinan en los comentarios. Suscríbete y no te pierdas de los próximos estrenos.